Buenos días amigos, aquí estamos en vivo con uno de mis queridos amigos y la inspiración por atrás de este podcast, Fernando Pontaza. Fernando es un inversionista, es un venture capitalist y una de las leyendas de venture capital acá en Centroamérica. Bienvenido, Fernando. Gracias, no estás exagerando con los adjetivos, pero ahí estamos en la lucha. Mira vos, contigo yo realmente como hablando, ¿verdad? Tuve la idea de crear este podcast porque dije, estas conversaciones que estamos teniendo tú y yo con otras personas son historias dignos de contar, ¿verdad? Son cosas que pues no se deben quedar entre cuatro ojos. Entonces, muchas gracias por venir y por recibir mi invitación porque me da mucho placer poder entrevistarte para este podcast. No, encantado de estar acá y más con alguien que nos da el gusto de dejar Europa por venirse para Guate y aparte con interés y apostándole al mundo de emprendedurismo y venture capital, inversiones. Así que si algo puedo aportar a tu causa, cuando querrás. Muchas gracias. Fernando, ¿cómo empezó tu camino a Venture Capital? Porque eso siempre es una pregunta, o sea, un poco rara, porque mucha gente viene de emprendimiento, mucha gente viene de tech, mucha gente viene de siendo consultores, ¿verdad? ¿Cuál fue tu historia? Bueno, pues si me voy hasta atrás con mi carrera universitaria, empezó en la Marroquín, estudié sistemas. Sin embargo, no tuve tanta afinidad con las carreras con las clases tan técnicas como física y otras, y me fue atrayendo más en la Marroquín esa carga fuerte que te dan de economía austriaca. Me fue seduciendo el mundo de la economía y con él el de finanzas, y paré cambiándome a una carrera que es un híbrido entre ingeniería y administración de empresas. Y cuando salí, pues salí con un título de sistemas. Pero lo que sí le agradezco a la universidad es haberme dado una carga ideológica de algo que tal vez uno ni siquiera considera en su edad joven, que es pues una tendencia política, económica, si quisieras verlo así. Me abrió los ojos a cómo funcionan los mecanismos de mercado y oferta y demanda, y etcétera. Me dejó esa curiosidad. Y sin embargo, al querer trabajar en algún sector financiero, nadie me abrió las puertas en Guatemala, porque en aquel entonces, soy mucho más viejo que vos, pero te tachaban con tu carrera. Entonces yo era un tipo de sistemas y llegaba a un banco, quiero trabajar en finanzas. No, usted es de sistemas. Vaya a hablar con el departamento de sistemas. No me abrió la puerta nadie. Entonces me vi forzado. Como quédate en tu cajita. Ajá, quédate en tu cajita. Entonces me vi forzado a sacar una maestría y saqué una maestría en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego esto me abrió las puertas a trabajar allá en un banco, en el BBVA, que cuando regresé a Guatemala me abrió las puertas a trabajar en un banco acá, y fue una experiencia interesante. Fue en un banco reformador y trabajé de la mano con los hijos del dueño del banco, buenas personas, y sin embargo la experiencia se hizo un poco monótona al paso de los años. Y cuando había regresado de mi maestría, había dejado mi currículum en una agencia de cazatalentos, si quisieras verlo así. Y justo en ese momento, ya como 3 años después de haber venido, recibo una llamada y dice, mire, usted dejó aquí dicho que le gusta esto de las acciones y tal. Así de ambiguo fue el mensaje. Y yo como, pues sí. Es que puede haber un empleo para usted. Ok, pues póngame la reunión. Y resultó ser en el family office de mi ahora socio, Juan de Dios Aguilar. Y hablé con él, llegué a esa primera entrevista. Hablamos tal vez unas 4 horas, si no mal me acuerdo, de commodities, la bolsa. Entonces, que se quedaron bien de primera vista. Clic. Y 2 semanas después estaba trabajando ahí. Eso me abrió las puertas a trabajar en una empresa más pequeña, mucho más flexible, administrando un portafolio de inversión en múltiples tipos de activos. Y Juan de Dios me dio
pues la oportunidad inclusive de administrar portafolio del Family Office y fuimos invirtiendo en acciones y bonos, pero en esa época estaba recién sucediendo la crisis financiera. De hecho, el 2008 empecé a trabajar ahí, o sea, loco, Wow. en plena crisis financiera. Y de hecho me cambié ahí inclusive aceptando un poquito menos de paga, solo que me pareció tan interesante la oportunidad y tan única para Guatemala. Entonces invertimos en acciones, bonos y tal. Cuando fuimos viendo los efectos de quantitative easing, toda esa impresión de dinero de las bancas Ahí centrales, empezó, ¿verdad? ahí empezó el La política gusanito. de como reacción a la crisis económica, ¿verdad? Es correcto. Para entrar en detalle, pues es la quantitative easing, es la etiqueta que le ponen a todo el estímulo e impresión de dinero que las bancas centrales hicieron para responder a la crisis de 2008, para que no fuera una recesión o depresión. Si nos vamos a la escuela austriaca que la enseñaron en la universidad, totalmente en contra de esto. Ellos dicen que el mercado se autorregule, pero así no funciona el mundo moderno. Y en fin, estábamos invirtiendo en acciones, bonos y tal, y dijimos, bueno, si todo esto está subiendo por esta impresión artificial y estímulo artificial de dinero, pasémonos a otro tipo de activo más estable o que te dé mejor riesgo beneficio. Y fueron los alternative asset classes, que es donde cae el mundo de private equity y bajo private equity venture capital. Ok. Entonces nos fuimos familiarizando más con fondos de ese tipo, con fondos de venture capital, haciendo inversiones de venture capital directas, y fuimos enamorándonos del asset class y metiéndonos más y más profundo. Y todo eso maduró o culminó por ahí por el 2014-15, cuando empezamos con la idea con Juan de Dios de hacer un fondo de venture capital para atender un llamado que nos daban varios inversores que decían, yo quiero acceso a venture capital. Hay casos de éxito en Guatemala o de guatemaltecos logrando éxito fuera. Siempre cito el caso de Luis Bonán, que les guste o no su retórica política, nadie le niega el éxito que fue y es Duolingo. Un guatemalteco fue a Estados Unidos, hizo una empresa y la llevó de cero a la bolsa y aún vale billones de dólares en la bolsa, dando un excelente producto. Entonces, ¿cómo capturamos el siguiente de estos actores? Al mismo tiempo muchos founders tocaban nuestra puerta. Mira, dame funding, porque ustedes hacen inversión, pero no sabíamos cómo invertir en venture capital. Y dijimos, hagamos un fondo para atender esas dos necesidades. Y ahí nació la idea. Nos aliamos con Giancarlo Ibargüen y Helmut Chávez de La Marroquín, y que ellos tenían un programa en La Marroquín de emprendedurismo que se llama un heurístic. Dijimos, aquí puede haber algo, hagamos algo los cuatro. Y Giancarlo, pues que descanse en paz, ya hasta tenía en su cabeza años antes la idea de un fondo de venture capital y hasta tenía el nombre para el fondo, y ahí nace Invariantes. Él nos bautiza, él tenía comprado el dominio desde hacía años antes, y entre los cuatro pues empezó este viaje. Y el detonante final fue justo que en el 2009, regresemos, estoy pura serie de Netflix, que ahora vamos al pasado. En el 2009 la universidad le dio un doctorado honoris causa a Peter Thiel, inversor icónico de Silicon Valley, que creó PayPal, que luego se unió con X.com de Elon Musk, y luego juntos hicieron el PayPal, que logró salir a bolsa y fue un gran éxito. Y luego él se vuelve inversor, de los primeros inversores en Facebook. Si no estoy mal, fue el primer inversor externo en Facebook. Y hizo una inversión de $500 millones que se volvió más de $1 billón años después. Entonces, él vino, recibió este doctorado honoris causa y estableció un vínculo entre la universidad y su círculo de influencia. Y Helmut, quien dirige la Escuela de Negocios de La Marroquín al día de hoy, entre otras cosas, nos dijo,
vengan a ver qué está haciendo Peter Thiel con este fellowship que le da $100,000 a 20 jóvenes de menos de 20 años todos los años o de alrededor de 20 años con tal de que se salgan de la universidad o no vayan a la universidad por 2 años. Ese es el catch. ¿Qué opinas de eso? Porque yo escuchándote hablar, tienes una fundación muy firme, digamos, ¿verdad? De la universidad, después de tu maestría, después inversión tradicional, poniéndolo así, y fuiste uno de los primeros echándote, pues, dándote las ganas y echándote en el agua para las inversiones de Venture Capital. Y aquí está este muchacho, ¿verdad? Que tuvo todo el éxito en el mundo que pudo tener, diciendo a los 20 añeros, no se vayan al amarro. En vez de eso, aquí tienen $100,000 y hagan su cosa. Sí. ¿Qué opinas de eso? Mira, a mí me encanta y cuando hicieron ese fellowship, ellos, que es Mike Gibson y Daniel Strackman, quienes lo dirigieron en sus primeros 4 años, la gente se rió de ellos, se burló. Larry Summers, que creo que fue el que dirigió Harvard y también la Reserva Federal, dijo que era el esfuerzo filantrópico más dañino en la historia, porque estaba descarrilando a estos jóvenes de su trayectoria y fue controversial. Sí, pero salió Vitalik Buterin y toda esa gente, ¿verdad? Solo en esos primeros 4 años, para cuando los conocimos, tenían 80 jóvenes. De esos 80, 36 habían fundado empresas sin que fuera un requisito. Y entre esas 36, Vitalik Buterin, que con ese grant fue una gran parte de cuando creó Ethereum, segunda criptomoneda más grande del mundo, con billones de dólares de capitalización de mercado. Austin Russell, que sacó Luminar, una empresa, un sensor óptico para el vehículo autónomo, que salió a la bolsa a una evaluación de $3.4 billones. Ritesh Arwal de Oyo Rooms, que es el Airbnb de India, que vale también más de $1 billón. Y se me olvida el nombre, Dylan, el fundador de Figma, que acaba de adquirir Acrobat, o Adobe, perdón, sí, por billones de dólares también. Entonces, han tenido más éxito, creo yo, dólar por dólar, no solo que una universidad, sino que todos los programas de aceleración como Y Combinator. Sí. O sea, su hit ratio es mucho más alto. ¿A qué contribuye eso? Mira, yo creo que parte de eso es simplemente que si quieres un resultado extraordinario, tal vez no hace sentido buscarlo de una manera ordinaria. No hacer no estoy diciendo que sea imposible ni que sea la regla, pero hace sentido pensar de que si tomo una muestra de la gente que conozco y pienso en este amigo que se viste con la camisa de cuadros y jeans y cincho y mocasinas, igual que todos los otros 20 amigos que tengo, ¿será él el que va a tener la idea rebelde de crear una nueva tecnología que no existe? ¿O será el genio, el loco que anda con tights de gatos y arcoíris y como Vitalik Buterin? Tal vez es si quieres algo atípico, tienes que buscarlo de una manera atípica con personas atípicas. Dicho eso, tiene que ser alguien muy talentoso. Y ahí es donde el mérito va a Daniel y Mike, que tienen el ojo de identificar el talento. No solo es agarrar a alguien raro porque sí, sino tiene que ser una mezcla de ambas cosas. Entonces no es suficiente llegar a invariantes con unos tights. No es suficiente. Te puede ayudar si tenés el technical know-how para respaldarlo, pero... Entonces, cuando uno tiene una idea, ¿verdad? Y dice, chica, eso es la nueva cosa, eso va a pegar, eso... Y va a apostar su energía, su vida, su dinero, y viene contigo. ¿Cuáles las cosas que tú estás buscando con esa persona? Buena pregunta. Y tal vez regreso, me extendí mucho en mi historia, la verdad, perdón, se me fue, pero regresemos tal vez lo ato con el final de la historia, que es cuando conocimos a Mike y Daniel.
regresamos a Guatemala convencidos que teníamos no solo que colaborar con ellos, que era la idea inicial, sino invertir en su fondo. Y esa fue nuestra primera inversión, antes siquiera que tuviéramos nuestro fondo. O sea, con nuestro propio dinero apostamos en el fondo de ellos y en paralelo empezamos a hacer el vehículo de nuestro fondo, levantarlo, y en un momento dijimos, ¿será que lo vamos a lograr o no? No sabemos, quién quita y nos quedamos anclados con esta inversión solos nosotros. Pero toco madera, sí se logró levantar el primer fondo y ahí nació la idea de nuestro modelo híbrido donde invertimos en fondos e inversiones directas. Entonces así hicimos el primer fondo que ya devolvimos a nuestros inversores 1.44 veces con 4 exits. Levantamos un segundo fondo en el 2019 que ya está completamente colocado. Y ahorita felicitaciones por el tercero. Sí, correcto. Entonces, ato esto a tu pregunta, ¿por qué? ¿Qué buscamos? Pues buscamos en alguien que nos llegue a pichar tal vez 4 cosas y son conceptos que te van a decir cualquiera de los fondos, por ejemplo, en los que invertimos o nosotros. Nos enfocamos en el tamaño del mercado. Tiene que ser un mercado masivo porque uno como fondo está obligado a que del momento en que haces la inversión a un exit, que es más o menos 8 años la vida legal del fondo, cada ticket que haces tiene que tener la posibilidad de devolverte el fondo entero. Entonces, ¿Cuánto es tu fondo? El fondo actual es de $30 millones o un poquito más, porque queríamos levantar 30 y nos pasamos. Entonces, gracias a eso. El fondo actual. Si yo llego a tu oficina, tú tienes que decir, ok, esa idea tiene que tener el potencial de devolverme $35 millones. Correcto. Correcto. Si no digamos que tu ticket inicial, si hacemos una matemática rudimentaria, hacemos un ticket de $300,000 y a una evaluación inicial de $4 millones, que es más o menos como es la media en Estados Unidos a tu evaluación inicial, pues hace la mate. Tiene que crecer 100 veces esa inversión de 300 y ni siquiera nos metamos a temas de dilución, sí, pero solo la mate cruda, pues entonces la evaluación de la empresa tiene que pasar igual de 4 millones a 400. Dentro de 8 años. Dentro de 8 años. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tenés que vender para que tu valuación sea de ese tamaño? Y por ende, ¿de qué tamaño tiene que ser ese mercado si vas a capturar apenas un pedacito? Tiene que ser un mercado masivo. Sí. ¿Ya? No, yo claramente tuve esta discusión hace un par de días con una agencia de marketing y es como que, mira, va a salir solamente $1,000 más. Y digo, para tener ese $1,000, lo que yo necesito son 20 clientes, ¿va? Para ganarme esto mensualmente. Entonces, ustedes me dicen cómo esos $1,000 me consiguen esos 20 clientes para poder sacar eso, porque no solamente hay que tener el potencial, pero también hay que tener la manera cómo vas a crecerlo. ¿Y a eso voy? Viene un muchacho, ¿cómo tú ves cómo funciona tu ojo de tigre? Esa es la persona. Porque no solamente es el mercado, sí, ¿verdad? Correcto. Excelente, ¿cómo es? Segue. ¿Cuál será la palabra en español de eso? Perdón por abusar del inglés. Excelente transición al siguiente criterio. Ahí estamos. La persona. El siguiente, y cada fondo le da más peso o a la persona o al mercado. Ya depende de tu estilo. No hay una ciencia, es arte y ciencia. Ahí entra tu intuición y tu reconocimiento de patrones, que es una frase que le erró a Peter Thiel. Pero después de vemos miles de pitches al año, todos los años, y cientos de fondos. Vas desarrollando cierto reconocimiento de patrones como este tipo tiene ese hiperfluye o tiene conocimiento minucioso y lo puede expresar de su sector en el que está atacando. Este tipo tiene la garra o no de que está dispuesto a, en lugar del viernes estar echándose un par de tragos con sus amigos, va a estar trabajando en este proyecto. Tiene algo que lo motive más allá del dinero, porque el dinero va a venir hasta dentro de 8 o 9 años. Tiene la capacidad de expresar temas técnicos de lo complejo a lo simple y de vuelta. Y tu radar de me está hablando la verdad o no mucho.
y ahí vas desarrollando una intuición y decís, este es el tipo por el que voy a apostar. Ok. Y está atacando un mercado grande. Y eso nos puede llevar a otro tercer criterio, que es el producto en sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dolor está solucionando esta empresa? Es una mejor experiencia de usuario, es una nueva tecnología completamente creando un mercado nuevo, es un ahorro de costo. ¿Qué es? Y final, que el fundador tenga un mapa mental de cómo van a funcionar las finanzas, una planeación financiera, tal vez que lo proyecte a unos 5 años. Si eso va a ser verdad o no, ya veremos, pero al menos ya navegó ese laberinto mental de que tiene claro cómo va a hacer dinero. Entonces mezclas esos 4 criterios más una evaluación coherente y jalás o no el gatillo. Entonces, un fundador que no entiende sus números realmente no es probablemente la persona en que tú vas a apostar. Repetime la pregunta. Si alguien no es tan numérico, pero tiene una buena idea, ¿verdad? Es una persona que sí tiene una banderita roja, ¿verdad? Porque una cosa es desarrollar idea y otra cosa es lidiar una empresa. Sí. Tiene una banderita roja. Dicho eso, ahora que lo decís y pensando en un par de inversiones que estamos evaluando ahorita, tal vez puedes hacer una excepción. Ok. Si es algo tan técnicamente y no, es una empresa de biotecnología la que estoy pensando ahorita porque el pitch fue hace poco. Tal vez no es un genio financiero, pero tiene algo muy especial que en la tecnología sobrepesa. Que sobrepesa, sí. Pero lo ideal es que venga con todo este paquete armado porque al final el founder no solo tiene que ejecutar, sino tiene que vender esta idea a varios inversores más. Y no vas a vender esa idea a un fondo más grande o en otro lado si no llevas todo el checklist que te acabo de describir. Yo lo que veo mucho es que los fundadores tienen una idea de película, digamos, de los venture capitalists y de los fondos, que es que vengo con ellos y todos mis problemas están resueltos. Me dan dinero, conexiones, me dan eso, me aconsejan, pero ¿cuál es el valor agregado, aparte del dinero, obviamente, que ustedes como fondo están dando a los emprendedores? Buena pregunta. Y eso es inclusive algo que se deben cuestionar los fundadores a la hora de levantar su ronda. Y tal vez es un lujo que un fundador de Guatemala no tiene, como si lo tiene alguien en Estados Unidos, que tiene a su alcance cientos de fondos con distintas verticales y demás. Acá en Guatemala no tienes muchas opciones, pero si el escenario ideal es que vos vayas y levantes capital de un fondo que te dé algo más que dinero. En nuestro caso, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Nosotros, por invertir en fondos y por estar en Latinoamérica, y tenemos muchas maneras de presentarle a las empresas en las que invertimos a un abanico de otros fondos que conocemos bien y que sabemos que son buenos actores en distintos sectores, distintas geografías, distintas etapas, y esas introducciones son muy específicas que casi siempre resultan en un buen resultado. Donde están hechas de medida. Exacto, a la medida. Gracias por plantearlo así, en una palabra. Y también, de otra manera, los fundadores en Estados Unidos que están volteando su vista hacia el mercado latinoamericano, tienen en nosotros un aliado local con una red profunda en México, Centroamérica y hasta más o menos Colombia, que es nuestra área de influencia. Y hemos conseguido para varias empresas, se me viene a la mente una ahorita que se llama JobPixel, que es una herramienta para meter un video sin fricción en tu proceso de contratación. Es una herramienta de recursos humanos. Le conseguimos a Telus como su primer cliente corporativo, y eso nació en Guate, y ahora Telus Global se volvió cliente. Entonces mueve la aguja para un founder este tipo de introducciones, y hacemos eso constantemente. Otros fondos pueden hacer algo más, te pueden dar
experiencia específica en un sector, como a un fondo que invierte en consumo y tú tienes una empresa de e-commerce, ellos te van a dar tips y van a estar en tu junta directiva tal vez. Cada fondo te agrega valor de una manera distinta, pero sí hay que buscar que no sea solo dinero. ¿Y vos qué aprendiste en los años desde armando tu primer fondo, después segundo, ahorita tercero? ¿Y cuáles son las cosas que sigues diciendo, ok, cuando levanto mi otro fondo, eso haré diferente? Y ahorita con el tercero ya creo que tienen una metodología, tienen una idea mucho más afilada que en el principio. Ah, sí. Sí, o sea, vas puliendo tu tesis de inversión, te vas institucionalizando. Eso es, veo que estamos en este fondo entrando en una etapa de madurez donde ya tenemos, por ejemplo, el fondo 1. No teníamos algo como un fund administrator. Esta es la entidad que se encarga de manejar tu contabilidad, hacer los llamados de capital a tus inversores, dar un portal donde cada inversor puede entrar y ver cuánto vale su inversión, y ahí están los documentos y demás. Un buen auditor para auditar esos estados financieros. Entonces vas agregando esas plataformas que hacen tu fondo más robusto, y al mismo tiempo vamos institucionalizando nuestros procesos internos. Acabamos de traer a Ana Regina, que es nuestra nueva Director of Operations, así le llamamos, y entre Alejandro y Jaime, que son mis otros dos socios con los que operamos el fondo, estamos ahora tomando medidas. Por ejemplo, un ejemplo puntual. Esta semana hicimos un análisis de a qué velocidad estamos haciendo nuestro proceso de inversión para invertir la igual cantidad de dinero año con año, todos los años en la vida del fondo. Antes tal vez no teníamos esa medida exacta, y al final, si querés ser consistente y aprovechar cada año de igual manera, tienes que ser disciplinado. Entonces, yo a veces tiendo a calentarme mucho y quiero meter otro ticket. Y ahí vienen mis socios y me dicen, mira, tranquilo, aquí tenemos para nuestro este año plan. Ya estamos. Exacto. Ese tipo de, por darte un ejemplo de cositas que vas mejorando. Entonces ahorita es un buen momento para picharte una idea porque tienes una cuota hasta fin de año. No, ya la llenamos. De hecho, sería mejor si esperan hasta el otro año, por favor. O podemos empezar a platicar ahorita. Sí, pero para el otro colocando año. El dinero. Correcto. Que es mejor aún. Mientras más tiempo interactúas con el founder, puedes tomar una decisión más informada. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el momento de hablarte? Eres un founder, ¿verdad? Tienes una idea. Ya tengo una idea, ya estoy calentado, ¿verdad? Quiero contar todo el mundo. O tal vez no, porque muchas veces los founders tienen esa idea que alguien le va a robar la idea, lo cual para mí no es cierto, porque nadie se roba trabajo. Porque ejecutar la idea es trabajo. Lo acabas de decir. O sea, si como founder vas con la idea de que tenés miedo de relevarle tu idea a alguien más porque te la van a robar, no sos el founder adecuado para... Porque tu idea alguien ya la tuvo, te lo garantizo, pero es la ejecución la diferencia. Sí. Entonces, ¿cuándo es el momento para que nos hablen? Mientras antes, mejor. O sea, si están levantando una ronda inicial y podemos conocer de su proyecto y ver cómo ejecutan mientras están trabajando con fondos propios y demás, y nos dicen, miren, este es nuestro plan, y van ejecutando de acuerdo a lo que nos dijeron, más fácil va a ser para nosotros tomar una decisión para hacer nuestra inversión inicial meses a futuro. O si están pensando en una serie A, que es la que levanta un fundador después de su capital inicial, pues háblennos 6 meses antes de que llegue el momento, cuando necesiten levantar esa ronda, y tenemos más tiempo para analizar, evaluar, digerir la idea y ver cómo ejecutan. O sea, no, mientras antes mejor sería el mensaje. Ok. Y eso sí, no tan antes cuando es apenas una idea conceptual. Eso te iba a preguntar, sí. Porque sí. Muchas veces es como solamente yo no he hecho el análisis, yo no he hecho todo el trabajo que debería hacer, no sé los números, no conozco el mercado, solamente tengo una idea. Entonces, para eso creo que, al menos de mi punto de vista, es muy temprano. Lo que yo diría es que tengo que hacer mi tarea, tengo que hacer el análisis, tengo que estar dispuesto yo a poner mi trabajo, yo poner mi dinero en la mesa
para que alguien pueda confiar en mí también, ¿no? Correcto. Sí. Y ayudamos, sí ayudamos. O sea, en nuestro DNA está ayudar a cualquiera que tiene un ánimo o una idea de hacer un emprendimiento. Y si llegas con una idea, mira, oí mi pitch. La semana pasada me habló un amigo y me dijo, mira, estoy haciendo un concepto, estos son mis slides, dame tu feedback. Se lo tengo pendiente, por cierto. He estado cargada la semana, pero está bien, ayudamos de esa manera. Pero para que un fondo invierta ya tenés que llegar con la idea bien plasmada y en nuestro caso de preferencia inclusive con algo de ventas. Porque ese es una herramienta, un factor determinante muy potente. Ya tener ventas, no porque sean enormes, sino porque hace un ciclo virtuoso de retroalimentación entre cliente y founder para hacer y mejorar la solución. Sí. Y al mismo tiempo te da cierta validación de que el fundador sabe cómo vender y por ende vas a ver Y que hay un fit. hay un fit, alguien está dispuesto a pagar por el producto o Eso. servicio. Y si sabe vender, quiere decir que es muy probable que sepa cómo levantar dinero y va a tener el carisma para contratar todo el talento que necesita. Esa es la cosa, que muchas personas no están dispuestas a vender o específicamente vender a sus mismos, ¿verdad? Porque le da pena, tienen miedo y no sé qué. Y entonces el Venture Capital es muy específico en el sentido que tú vas con tu pellejo en el mercado. Y pues si no lo puedes hacer, probablemente no es la industria para ti. Sí, founder-led sales. O sea, el founder es el que vende. Y nosotros igual. O sea, levantar un fondo. Es otra cosa. Vas por la calle y te van diciendo que no. Vamos a hablar por de todos eso. lados y compartimos esa. No, también a eso vamos a tocar porque eso es una historia por completo distinta. Pero regresando a los founders, es que yo siempre digo que cada founder, al menos aspiracional, ¿verdad? Le gustaría tomarse una foto en el Forbes, ¿verdad? Al lado de un Super Sport, McLaren, no sé qué. Pero... Sí, a mí también. Cualquiera. Pero el punto es que Venture Capital es el negocio donde la hora cuando tomas el dinero, te empieza la carrera y tienes que manejar 7 RPM. Sí. 100.000 RPM per minuto, ¿verdad? Sí. Entonces ahí de verdad tienes que poner las pilas. Porque si no ejecutas, si no estás en esa como hockey stick, nunca lograrás ese retorno en 8 años. Correcto. Tenés usualmente el consejo genérico es que levantes capital para que te dure 18 meses, porque te va a tomar 6 meses levantar tu siguiente ronda y entonces vas a tener un año para ejecutar, porque levantar capital te desenfoca, quita mucho tiempo. Entonces, ese año tenés que ejecutar a punto. Por ejemplo, si levantas a una evaluación muy agresiva, te pones ciertas limitantes a hacer un pequeño error en esos 12 meses y ya no vas a levantar una ronda siguiente a una evaluación más alta todavía y vas a enojar a todos tus inversores existentes. Sí. Entonces, es un balance entre a cuánto levanto, cuánto necesito, qué evaluación y cuál va a ser el plan de A a B para estos 12 meses. Háblame un poco de las valoraciones, porque es un poco distinto mercado al mercado, pero ahorita es... Más o menos hay una idea entre, digamos, seed o friends and family, seed y después serie A. ¿Cuánto uno debería pensar de eso es lo estándar que puede levantar? Mira, en Estados Unidos depende. Y tal vez ahí es donde la razón por la que dejé mi teléfono acá, porque traía una gráfica de carta que si no lo seguís todavía, creo que es Peter Walker. Las valuaciones de serie A promedio para el segundo trimestre del 2023 para una serie A estaban en $39 millones en Estados Unidos. ¿Va? Para una serie semilla en 13 promedio. Ahora, es caro. Por eso es caro. Pero es el promedio. Yo lo que veo es que para una serie semilla
Usualmente la evaluación a la que queremos entrar va a estar entre 4 y 10 millones de dólares en Estados Unidos. Y tropicalizar eso a Latinoamérica va a ser la mitad, más o menos, lo que tratas de ver acá. ¿Por qué la mitad? Mira, es un poco arbitrario. De hecho, hasta la evaluación Siempre es arbitrario, Estados Unidos. Porque es tan más difícil tener éxito con un startup en Latinoamérica. ¿Por qué? Tenés un mercado que no es tan grande. Como estoy en Estados Unidos. Eso es chistoso porque yo pensaría que sí tienes el mercado. Todo habla en español, ¿me entiendes? Como tienes toda Latinoamérica. Déjame expandir sobre eso. Tenés el mercado, pero está fragmentado en no sé cuántos países, cada uno con unas leyes distintas. Derecho legal, como es derecho civil o common law. ¿Qué tasa impositiva o no? ¿Te va a entrar un presidente loco a traerse el país para abajo con alguna ideología económica loca o no? ¿Hay corrupción? ¿Hay derecho de ley o no en este país? ¿Se respetan los contratos? Hay distintas culturas, distintos poderes adquisitivos, una logística. Entonces, tenés una serie de barreras, una orden de magnitud más altas que las que tenés en otras geografías como Estados Unidos, a mi criterio. Dicho eso, el éxito es una tierra más fértil para lograr éxito. O sea, es una espada que corta para los dos lados, pero sí creo que es más justo pensar en una evaluación un poco más baja para Latinoamérica por tantas barreras. Vos como inversionista tienes que pensar de limitar tu riesgo, ¿verdad? Y déjame también agregar que el panorama para un exit, para una adquisición o salir a bolsa, es casi no existente en Latinoamérica. En Guatemala no hay una bolsa. A eso iba yo. En México apenas. Creo que el año pasado, hubieron 0 IPOs de tecnología en Latinoamérica, si no estoy mal. 0. Ni uno. Sí, es que las bolsas acá no funcionan tan bien, ¿verdad? Súmale eso a la serie entonces, por eso, si empezás de una evaluación más baja, pues bueno, estamos hablando de que el éxito para nosotros como inversores y para el founder tiene que empezar de un punto un poquito ajustado a la realidad. Yo cuando hablé con un fondo de Chile, cuando estudié ahí un par de años, me estaba diciendo cabalmente lo mismo. Y Chile es más desarrollado aún en el tema económico, es un mercado grande, pero me estaba diciendo, lo que toma en Estados Unidos 3 años, a nosotros le toma 5. O sea, solamente llegar ahí y en algún momento igualmente vas a tener que entrar ahí o hacer un exit ahí, porque si no, el retorno que consigues acá ni siquiera vale la pena. Sí, correcto. Entonces, pues tal vez por eso, parte de la explicación. ¿Por qué la mitad? Pero entonces, si llego con vos y digo, mira, quiero una valoración de 10, porque ya metí un dinero y ya creo que tiene potencial, tú dices, ok, 10 está bien, por decirlo. O sea, ¿cuánto me das? ¿Cuánto es el ticket que tú ofreces y cuánto es el porcentaje que tú estás buscando? Ya. Justo hoy tuvimos también otra llamada con un fund manager que él busca un porcentaje de propiedad, de ownership o de propiedad del negocio exacto. Esa es una técnica, una ideología de invertir. Otros inversores no tienen esa ideología, sino solo dicen, pues si yo le metí tanto dinero a esta empresa, con que me dé mi múltiplo, no me importa cuánto soy dueño de la empresa. No sé si me expliqué. Sí, o sea, no. Entonces nosotros no buscamos un porcentaje de ownership o de propiedad en las empresas y también nuestro fondo no tiene la escala ni el tamaño de ticket como para decir voy a ser dueño de 10. Por ejemplo, tu caso de 10 millones y yo quiero quedarme con 10% de la empresa, es un ticket sustancial. Entonces nosotros hacemos tickets de exploratorios desde $50,000 hasta una posición de $300,000. $500,000 el ticket más grande que hemos hecho inicial en una empresa. ¿Y después hacen follow-ups? Sí, un cuarto del fondo lo tenemos reservado para hacer follow-ons. Okay. Entonces pudiéramos llegar
hacer unas 2, 3 inversiones de seguimiento y parar con una posición de hasta 2 a 3 millones de dólares en el fondo. No más de 10% del fondo por una empresa. ¿Y cuando estás hablando de las siguientes rondas y de pues, siguientes inversiones en una empresa, qué te hace apostar a esa empresa? O reapostar, porque ya cuando van pasada la etapa semilla, empieza ya un análisis más numérico. Ahí sí ya es tracción, churn o cuántos clientes perdés, retención de clientes, cuánto te cuesta adquirir el cliente, cuál es el valor en la vida del cliente promedio, cuál es el ratio entre esas dos variables, qué tan rápido recuperas lo que te cuesta adquirir el cliente. Y ahí es donde lo que tú mismo dijiste, el hockey stick o la gráfica rápido para arriba y a la derecha de crecimiento en ventas, si está dominando el mercado con un porcentaje de market share grande y cuáles son los márgenes más ahora en un mundo con inflación y tasas de interés altas, cuál es el margen bruto y el margen neto de utilidad. Y si ya están en ser rentables a nivel neto o no, una mezcla de todo eso. Evaluás y decís, ok, aquí sí voy a hacer o no una inversión de seguimiento. Estos colegas, Daniel de 1517, tiene el dicho más, la heurística más chistosa, que dice, piensen en nosotros como un cajero automático y la contraseña es tracción. Ok. Hay tracción, hay fondeo, si no. No, actualmente a eso fui porque el carisma, el fundador, la idea y todo eso vale, ¿verdad? Pero vale solamente en la ronda de semilla. Sí. Después ya se trata, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus números? Así es. Ya no me importa tu sonrisa tanto, ya me importa tu Excel, ¿verdad? Y es hasta otro criterio para que es tal vez más difícil de evaluar en un founder, pero tiene que ser alguien que madure hacia un CEO formal. Ok. ¿Qué agüita? Sí. Platicamos. O café, te acepto café. Está buenísimo. Perfecto, damos café. Sí. Mira, hablando de tu fondo como tal, ¿qué tal levantar un fondo? Porque, puchica, es un startup en su mismo, ¿verdad? Sí. Sí, el viaje es muy parecido. Es como que tienes que hacer tu deck. Gracias. Tienes que hacer tu tesis. Tienes que, hablar con gente desconocida. Vender tu pellejo otra vez. Y hacerlo hasta con un grado de precisión hasta un poquito más alto, porque tenés hasta que ser consciente de leyes de que no puedes hacer una oferta pública, sino tenés que tener cartas de que pues, un inversor fue el que te requirió que le presentaras el fondo y demás. Tenés que tener el vehículo armado. O sea, cuando tienes una empresa puedes salir con una sociedad o con un Delaware C Corp que fundar un vehículo como un Exempted Limited Partnership, que es un fondo, es costoso. Entonces tienes que salir al roadshow con una plataforma un poco más robusta que un founder. Pero de ahí en adelante es igual. Tienes que convencer a tus inversores potenciales de que tienes una tesis distinta al otro mar de potenciales opciones que tienen, que tenés track record, que tenés acceso a deal flow, que vas a tener la oportunidad de ver miles de empresas al año y vas a escoger un porcentaje pequeño y por qué vienen a vos, y una tesis de en qué sectores estás invirtiendo, con qué características, por qué, en qué fondos en nuestro caso, que también invertimos en fondos, y cómo armamos ese rompecabezas de fondos y por qué creemos que es una ventaja contra otros fondos que no tienen esta característica, y cómo blindamos esa mitad del portafolio donde el riesgo está disperso en otros inversores o fund managers emergentes, y contás tu historia. Y lo contamos también con la narrativa de que es un complemento al portafolio de cualquier persona que está buscando diversificar sus activos. En Latinoamérica la gente está enamorada con
o comprar un apartamento o dejar el dinero en el banco a un año y no hay más, no me hables de nada más. Hay opciones, ¿no? Y yo creo que todos deberían de tener, aunque sea un 5% de su patrimonio metido en Venture Capital. Eso es el porqué de nuestra razón de existir, darle a la gente en nuestra región esa herramienta, ese acceso. Sí, yo creo que subiendo un fondo específicamente de Venture Capital estás saltando esta etapa de startup que pues está guiada por la sonrisa de que hemos hablado, ¿verdad? Porque tú desde el principio tienes que decir, ok, así es como les voy a hacer plata. ¿Verdad? Entonces desde el principio no importa que cómo te llamas o que también te ves o no sé qué. Ya los números vienen desde el principio. Sí. Entonces, y ahí es donde le agradezco a los que nos apoyaron en el Fondo 1, porque ahí sí éramos 4 locos con una idea. Mira, y ¿cómo todo fue? salió bien. O sea que ¿Cómo ahora hay estuvo que esto? repetirla. No, pero ¿cómo fue el primer pitch? O sea, ustedes trabajando Terrible. con Terrible. acciones, no sé qué, y ahorita vamos a sacar eso. Y ustedes lo han hecho, no, pero tenemos la idea. Terrible. Sí, no me acuerdo cuál fue nuestro primer pitch en la historia, pero creo que fue a un LP que es amigo y que sigue con nosotros, pero que era tal vez el más sofisticado, pero de confianza. Entonces dijimos, empecemos, y que eso es una buena práctica, por cierto, tu primer pitch, hacerlo con alguien de confianza porque va a salir mal. Y nos destazó el deck, cómo contamos la historia y demás. Por ahí, por el 10º pitch, ya vas puliendo, quitándote estableciendo una narrativa más consistente, un orden de decks y tal. Nosotros tuvimos la ventaja también que con Juan de Dios y mi persona, por lo que hacíamos en el Family Office, o lo que hacía yo en el Family Office y él continuó, habíamos visto cientos, si no miles de fondos pitcharnos a nosotros como inversores de private equity, de acciones públicas, de venture capital, de hedge funds y demás. Entonces ya tenías una base sólida de nuevo, patrones que decís, ya sé cómo pitchar o cómo no, qué suena bien, qué suena mal, qué orden de slides, qué no, qué contar, qué no. Y nos anclamos sobre ese conocimiento para salir a la calle, tal vez con esa ventaja, a alguien que tal vez nunca ha oído cómo pitchea un fondo. Entonces, pero esos primeros 10 pitches fueron terribles. Son terribles en todos los fondos. O sea, cuando levantamos el segundo, igual empezamos con oxidado, ya, puro peleador que regresa al ring y no ha peleado en un año. Sí. Le cuesta tiempo Cada uno que regresa al gimnasio después de Navidad sabe ese sentimiento. Así. Y el fondo 3 fue igual. Sí. Pero ahorita ya armado, ya tranquilo, ya puedes hacer tu trabajo como tal, ¿verdad? Correcto. Mira, regresando al principio, ¿cómo fue para tu desarrollo el trabajo con tu mentor, con Juan de Dios? Porque para mí los mentores es muy importante en una carrera o en una vida profesional para cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo te ha desarrollado el trabajo en comparación con el banco o con la carrera en la U, ¿verdad? Como que siento que nuestras pláticas siempre te ha dado mucha libertad para hacer tus cosas desde el principio. Me quitaste la palabra de la boca. Eso fue un elemento crucial, ¿no? El simple hecho de estar abierto a tener una discusión de empezar el primer fondo de Venture Capital en Guatemala, ya de por sí suena descabellado. Pero es alguien con quien compartimos ese DNA y que estaba abierto a hacerlo y a poner en riesgo recursos y reputación considerable para lograrlo. Así que si alguien joven está buscando, hay muchos caminos hacia formar una carrera, pero tal vez prestarle atención a eso, a qué tanta libertad va a poder tener uno en donde esté trabajando para poder ser creativo. Si eso es algo que tiene esta persona o que está buscando en su carrera, es algo que yo estaba buscando definitivamente. Lo sentía ya, me sentía atrapado en esa burocracia del mundo corporativo y tuve la suerte de caer en un lugar donde sí tuve alguien en la forma de Juan de Dios que me permitió
hacer locuras. Mira, y háblame un poco de, para aquellos que no saben las distinciones. Hacer tu propia empresa, ¿no? Siempre hay esa Sí. posibilidad. Y a aquellos que nos metimos en eso, o sea, te voy a hablar más tarde, entonces, pero hablando más en el principio, para aquellos que no conocen tan bien el mercado, vos hablaste de inversiones alternativas, ¿verdad? Ahí es donde es private equity, venture capital y tal vez algunos otros. Háblame un poco más de eso, porque, como dijiste, la mayoría de la gente conoce el mercado inmobiliario, conoce los bancos, tal vez tiene un par de acciones, pero las inversiones alternativas realmente no es que es mercado joven, pero sí es un mercado nuevo y desconocido acá. Entonces, si podrías dar un pequeño overview de qué se trata. Ya. Pues yo lo definiría como un universo de activos que tienen varias características en común. Una de ellas es que son ilíquidos. Un apartamento caería bajo un alternative asset class, un activo alternativo, porque no es como una acción una acción que es líquida que puedes vender, o un bono o un certificado de depósito que te da una renta fija. Es un activo ilíquido que no tiene un precio diario cuyo fin o cuya meta, cuando llegas al final del viaje con un activo alternativo, es incierto. Va a ser un exit, va a ser en el caso de un apartamento, cuándo lo vendes y a quién y a qué precio. Eso va a tomar años. Usualmente, si es una inversión en una empresa privada como private equity, vas a invertir en acciones de una empresa que va a ejecutar un plan y agregarle alguna eficiencia y ser adquirida o sale a bolsa en un futuro. Si es venture capital, es apostarle a una idea en una empresa de tecnología que pueda tener crecimiento exponencial y su resultado va a darse años a futuro. Tal vez eso es otra característica que comparten. El fin del viaje es una adquisición, una salida a bolsa, y la adquisición puede ser o de la empresa o, de nuevo, del apartamento. Ese es tal vez lo que es un alternative asset class. Sin embargo, a falta de producir un flujo constante como un certificado de depósito o un bono, o de tener un precio líquido, el repago es de que tenés cierta ventaja o asimetría de información y puedes tomar decisiones que hacen que tu inversión, usualmente, si haces bien tu trabajo, te dé 2 a 3 veces tu capital de vuelta en un lapso de 5 a 8 años, en el caso de Venture Capital, y producirte tasas de retorno, tasas internas de retorno equivalentes a 20-25% año con año, todos los años. Ese tal vez es un riesgo mayor por la iliquidez, pero el potencial para producir retornos de esta magnitud es más posible que invirtiendo en un activo tradicional como acciones, cuyo promedio, creo que el S&P tiene hoy por hoy un promedio de entre 7 y 10% histórico, y no digamos un bono, pues te da un yield de 5, 7% hoy por hoy. Sí. Eso es una de las pocas alternativas para producir retornos más altos si haces bien tu trabajo. ¿Y por qué escogiste Venture Capital en vez de invertir en empresas más maduras, en private equity, o en una empresa como tu colega puedes ya hacer un search fund, ¿verdad? Sí, ahí sí fue ya más cuestión de estilo y gusto, y tal vez es parte de lo que quedó en mi subconsciente por haber estudiado sistemas. Yo lo veo también, si me puedo poner poético, pero lo veo como una de las últimas, si no de la última frontera donde uno puede competir por puro talento sin preocuparse por tener que tener recursos o la red o influencias políticas y demás. Aquí es un founder creando una nueva tecnología y peleándose con todos los otros founders
a puro talento. Y podés también, creo que es esa frontera donde aún existe el libre mercado, que ya cada vez es menor. Ahora estás a merced de un impuesto, una influencia política y demás, un lobby. Acá, si hay talento, puedes llevar a esta empresa de 0 a 1. Y también creo que es el propósito más noble que hay para las finanzas. Estás apostando, es un juego de suma positiva, no es un juego zero-sum game, como si invertís en una acción y vos le ganaste, la contraparte le perdió a esa acción. O sea, no estás agregando valor en el mercado. Acá estás apostándole a una idea y esa inversión va de un valor a un nuevo mercado, a una nueva tecnología. Creo que es el propósito más noble para el que puede usar las finanzas. Y eso es parte de lo que me atrajo. Considera que hay una estadística más o menos así, que en Estados Unidos alrededor de tal vez 0.25% a 1% cada año se invierte en venture capital. Sin embargo, las empresas que fueron venture backed o financiadas por venture capital son equivalentes a más o menos el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, con un poquito de inversión puedes cambiar hasta el destino de un país. Impresionante esa estadística. Entonces quisiera Tener ver ese más de eso, impacto. crear riqueza. Sí. No solo cambiarla de manos, sino crearla. ¿Y qué tal el mercado en Guate? ¿Perdón? ¿Qué tal el mercado en Guate? ¿Cuántos, o sea, ves la tendencia de que las universidades están creando más emprendedores o que mucha gente se está metiendo en tech? ¿Qué tal? Creo que es muy joven el mercado en Guatemala. Pero es porque faltan muchos elementos, desde un mercado grande donde experimentar con una idea, hasta acceso a capital, que no es como que hayan recursos, hasta el derecho de ley, donde te van a respetar o no un contrato, hasta incertidumbre política, donde digamos que tenés un nuevo negocio con una empresa que automatiza el proceso de logística y ¡pum! 15 personas te bloquean todas las carreteras del país y quebró tu negocio. Entonces, ¿qué tenés suficiente difícil es en Estados Unidos o otros países? Hacer un startup más difícil es acá. Y hay una ola de obstáculos como esos que creo que impiden que el sector se desarrolle localmente. Sin embargo, te puedo decir que desde que empezamos a hacer esto en 2015, a la fecha, la sofisticación de las personas que nos llegan a presentar ideas de Guatemala ha subido una orden de magnitud. O sea, ahorita sí ya tenés pitches bien armados, con una estructura, con una mentalidad global, pensando no solo en el mercado local, sino fuera. Y estoy esperanzado de ver más el mercado madurar. Iniciativas como el mismo Volcano Summit, donde estuvimos, que es uno de los mejores eventos uniendo a emprendedores y founders en Guatemala de toda Latinoamérica, no existían cuando empezamos nosotros esto. Y ahora sí. Entonces creo que vamos en buen camino, pero aún en pañales. Sí. Y hay muchas barreras en contra. Janma, yo la tengo que tener acá porque Volcano es un ejemplo de algo que de cero ella demostrado que aquí sí se puede crear y hacer algo bonito, porque no es solamente en el tema de Guatemala, el evento de mi experiencia fue bien organizado en un nivel internacional. A mí me toca estar yendo desde eventos similares por todo el mundo, por todo el mundo no, por Estados Unidos y Latinoamérica, y se da tú a tú con cualquiera. Mira, de hecho ustedes están invirtiendo mucho en Estados Unidos también, ¿verdad? Sí, eso es. Por lo mismo, al final uno tiene una responsabilidad fiduciaria con el capital de sus inversores y yo tengo que colocarlo, nosotros como socios, Alejandro, Jaime, Juan de Dios y mi persona, en la oportunidad que pueda traer el mejor rendimiento para el inversor. Si eso es en Guatemala, excelente. Si eso es en Estados Unidos, excelente. Pero si yo no cumplo con el propósito de mi fondo, no hay otro fondo 4. Y puedo morirme tal vez con la idea romántica de solo hacer inversiones locales y
hasta ahí llegó la cosa. Entonces, ¿cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu pitch cuál fue tu pitch? Porque ahorita ya lo lograste, pero ¿cuál fue tu pitch a los inversionistas? Porque una cosa es hacer tu pitch hace 2 años, ¿verdad? O sea, todo el mundo está metiendo capital, pero ahorita, hoy en día, Venture Capital has sufrido un poco de frío, ¿verdad? Mucho frío. Y también poco. ves las tasas en el banco y una pregunta es, mira, vos me estás ofreciendo, no sé cuántos están ofreciendo, pero por decir algo, 15%, yo tengo 8 en el banco fijo. O sea, 7%, ¿para qué lo daría a ustedes? Sí, nosotros no ofrecemos tasas de retorno. O sea, no es lo que produzca el fondo va a depender de las inversiones que hagamos y no hay una tasa garantizada. Para hacer bien nuestro trabajo, tenemos que sobrepasar esa tasa del banco considerablemente porque le estamos pidiendo a los inversores que sacrifiquen su liquidez por años. Entonces, pues ellos, si hacemos nuestro trabajo, nos premiarán dándonos una inversión en el siguiente fondo. Pero, ¿por qué invertir en venture? Nuestro trabajo ahorita es invertir en tecnología. No depende del ciclo económico en el que estés. La vida del fondo, nosotros tenemos un periodo en el cual haces tus inversiones en 3 a 3 años y medio y el resultado lo ves a 7, 8, 9 a 10 años. La situación económica de hoy no es la que va a ser en 8 años. Entonces, a nosotros no nos frena, claro que nos da pausa y evalúas tu tesis y te vuelves hasta más estricto en tiempos de sequía como los actuales y reajusta todo el ecosistema, pero nuestro trabajo es encontrar buenos fundadores haciendo nuevas tecnologías independientemente del ciclo económico. Nuestro trabajo no es predecir qué va a pasar con la inflación o con las tasas de interés, es apostar por buenas empresas tecnológicas. Y el siguiente fundador en el que vamos a invertir no se va a levantar mañana a trabajar en su idea porque la tasa está alta o baja. O sea, está haciendo una innovación tecnológica, la va a seguir haciendo independientemente del ciclo económico en el que estemos. Y esa es la propuesta. Lo que a mí me gusta es que en Barcelona hay un congreso que se llama 4 Years From Now. Y eso es de las empresas, de los startups, ¿verdad? Porque el impacto que ves hoy con los startups realmente vas a ver en el mercado en 4 años. Entonces, lo que a mí me gusta de Venture Capital, por ejemplo, es que tú estás apostando en el futuro. Y tú estás ayudando a crear el futuro que deseas ver en el mundo, ¿verdad? Sí. De hecho, a tu pregunta de antes, que dije que me iba a poner poético, me faltó agregarle que invertir en Venture Capital te vuelves un optimista. O sea, sí. Porque con todas las noticias, guerras, situaciones geopolíticas, corrupción y demás, todos los días estoy hablando o estamos hablando con 2, 3 fundadores al día, jóvenes que están creando las nuevas tecnologías que van a definir cómo trabajamos, nos divertimos, nos transportamos, extender nuestra longevidad y demás a diario. O sea, te da esperanza en la humanidad, que vamos en buen camino todo el tiempo. Para mí también es una escuela, porque tienes una hora a alguien que ha estudiado algo para 1 año y le ha metido todo en toda su profundidad, ¿verdad? Y te lo tiene que explicar adentro de 1 año. Entonces es una masterclass de, como dijiste tú, en logística, o es una masterclass en recursos. Yo no sabía que había este problema, que hay una solución. O sea, ¿me entiendes? Como te expande tu mundo todo el tiempo. Es una suerte estarle hablando a gente inteligente, mucho más inteligente que uno a diario. Y gente sin miedo que se la está jugando todo por el todo en contra de todas las probabilidades. Porque pues es esa 1 de cada 10 la que logra un gran éxito, por ahí más o menos la estadística. Así que pues hablar con esta gente, héroes que son los emprendedores, da gusto. Y aparte, no, te vuelve optimista y estás en contacto y viendo qué es lo que nos viene a futuro y me da optimismo para lo que viene para la humanidad en general, independientemente de las noticias. Casi ni oigo las noticias ya, o sea, me enfoco en lo que hacemos y
Ya. y ya. Mira, ¿cuál de tus empresas, cuáles las historias te hacen más feliz hoy en día? Tal vez la empresa que más motivado y motivados nos tiene a nosotros hoy en día se llama Lambda Labs. Es una empresa que hace la infraestructura de procesamiento que le da un servicio específico a los procesos de modelos de Language Learning Models y Deep Learning y AI. Y no es que se subió a esta ola de AI y ChatGPT hoy, sino vienen haciéndolo desde el 2015. Entonces, si apagan ChatGPT, ellos siguen funcionando. Sí, sí. Mientras haya otro, o es Scale o alguna otra. 80 de los AIs de hoy, si apagan ChatGPT, dejan de existir, ¿verdad? Sí. Entonces es una empresa que es, pensarlo como, ¿cómo es que dicen? Es el proveedor de servicios para el sector. No importa qué app o qué modelo o plataforma, ya sea ChatGPT o Scale o otras, sea la que hagan. Ellos lo que te dan es el aparato en sí, el hardware. Si tú quieres hacer un centro de cómputo acá y poner un servicio para que la gente te use a ti como el proveedor de servicios en la nube, te da el hardware si tú lo quieres poner en tu empresa y entrenar tus algoritmos de aprendizaje in-house. Y más que nada le da el servicio en la nube subcontratado para los hyperscalers, que es Microsoft, Google y Amazon. Esos son 3 de sus clientes principales que subcontratan la capacidad de cómputo de ellos para procesar todos sus servicios en la nube relacionados a inteligencia artificial. Y lo hicieron pues usando chips de GPUs, que son los chips de video, y una arquitectura con su hardware muy específica, y la están rompiendo. Entonces, ¿dónde están ahorita? Su fábrica se mudaron de San Francisco a San José. Okay. Están en San José, California. Y esa es la que más entusiasmados nos tiene, porque hemos invertido en ellos en varias rondas subsiguientes. Entonces, es uno de ellos que sí has reapostado. Es uno en los que has reapostado y va excelente. El founder es un excelente tipo. Steven Balaban se llama. Y es una empresa que conocimos gracias a nuestros amigos de 1517. Mike y Daniel, y ellos, de hecho ellos fueron, si no estoy mal, los primeros inversores en esta empresa. Mira. Hace muchos años, cuando era algo totalmente distinto. Hablando de los primeros inversores, ¿cuál es tu consejo para alguien que se quiere invertir en ese venture capital ahorita o este podcast? Que ojalá lo en más personas y dice, mira, me gusta el mundo, ¿verdad? Porque lo que pasa... Inviertan en invariantes. Pues no, obviamente, pero lo que quise decir es que uno, sí, aun si quiere invertir personalmente, ¿cuál es la educación que uno toma? Porque lo que hemos visto, especialmente acá localmente, no necesariamente solamente en Guatemala, pero en mercados que son afuera de Estados Unidos, que un ángel, por decirlo así, invierte mucho dinero en una empresa. Esa no funciona. Yeah. Y luego después, mira, venture capital no es para mí porque... Sí, hay historias de terror. Yo lo que te diría es hacerlo a través de un fondo, porque el fondo dispersa tu inversión en varias empresas y reduce el perfil de riesgo. Tienes más chances de tener una experiencia positiva que jalando el gatillo con un ticket enorme en una empresa, tal vez sin siquiera conocer o hacer un buen due diligence, y esa mala, como tú dices, que desencanta con el asset class y nunca vas a volver a invertir en venture cap. Entonces, hacerlo así o hacer tickets pequeños. Hay plataformas que te lo permiten, como AngelList. Te unís a AngelList, empezás a seguir a syndicates, que son personas que postean deals ahí. Puedes hacer tickets tan pequeños como de $1,000, $2,000, $3,000. Jaime, Alejandro y mi persona somos fans de hacer inversiones a título personal en AngelLists, y tal vez vas a poder hacer muchos tickets, familiarizarte con los decks, las presentaciones, los memos, las tendencias, y tal vez 1 o 2 años después, ya cuando estés más experimentado, podés ya hacer una inversión localmente o una inversión más grande.
Entonces, plataformas como esa, Equityzen es otra que hace lo mismo, pero tal vez en etapas un poquito más avanzadas, hacerlo a través de un fondo sería mi recomendación, en lugar de jalar el gatillo Sí. y que tu primera inversión. Mi primera inversión como individuo fue muy grande y justo en una empresa desgraciadamente local y quebró. si me hubiera quedado en esa, no vuelvo a tocar Venture Aprendiendo de las Capital, malas, pero pero aprendí mucho. esa es la cosa. Aprendí mucho. ¿Cuál es el ticket mínimo para que ustedes aceptaran un inversionista? Pues lo definiremos para el fondo 4, pero yo calculo que cuando uno dice un ticket mínimo en un fondo de Venture Capital, hay que aclarar que no quiere decir que das el dinero en el día 1. Pues es un compromiso, llamémosle $500,000 por decir un número arbitrario, y el fondo va invirtiendo y en ese lapso de 3 a 4 años uno va haciendo llamados de capital a sus inversores a medida que va encontrando las empresas en las que invierte. Unos 150 cada año. Algo así. Vas así, está poniendo. Entonces, hay fondos que tienen mínimos de $250,000, menos, inclusive $1,000. Pero usualmente, lo que sí es cierto es que usualmente los mínimos son grandes. Sí. O sea, un fondo en Estados Unidos o inclusive en Latinoamérica te va a pedir mínimos de $1 millón más. Entonces, pues nuestra misión, que ya veremos para el fondo 4, es democratizar el acceso para la región y hacer un ticket mínimo no tan alto. A eso iba yo también porque... No sé cuánto va a ser, pero ya te diré. Lo que me gusta de ustedes, de Invariantes, es no solamente que invierten en su propio fondo, pero que dan acceso a sus clientes a los fondos más grandes, donde normalmente ellos no tendrían acceso, no solamente por la altura de inversión, sin embargo también por pues conocimiento del fondo, porque los otros fondos no te dejan entrar solamente por así, y los mejores fondos son muy restrictivos en a quién dejan entrar. ¿Qué otros fondos conoces tú de Guatemala, por ejemplo? Tú que estás en el sector, ¿y qué mínimos tienen? No sé los mínimos, pero si yo tendría que invertir acá en Venture Capital, yo iría... Ahorita Janma está haciendo Volcano Capital, como que está poniendo algunos pequeñitos tickets. Yo iría con Pablo Galindo. Y tal vez, ¿sabes qué haría? Hablaría con Jaime también por Cacao, por los pequeñitos tickets. Pero estamos hablando hoy porque yo considero Invariantes el mejor fondo que puede invertir no solamente en la empresa como tal, pero en la combinación. Y, por ejemplo, el fondo de Pablo es muy específico, ¿verdad? Entonces, y ellos son muy amigos, o sea, colaboramos. Por eso, lo que me gusta del mercado local es que no hay tanta competencia, que todos hablan con todos, es un mercado pequeño, no vamos a decir que es súper como amplio, pero uno con buena idea no le va a hacer falta capital. Sí, Pablo le vamos a hacer publicidad, GEA Capital. Sí, GEA Capital, exactamente, exactamente. También tienes People's Fund, ¿verdad? Y no sé si IDC está creando Pero como algo. fondo, esa es la cosa. Sí. Una cosa es de permitirte invertir en una empresa, pero fondo, como acabamos de decir, tal vez alguien te da acceso para invertir en una empresa, pero sale mal, se acabó tu encanto con Venture Capital. Fondos como tal cuesta. Por eso diría, como que yo entre Pablo, entre Jaime, ya estoy set en Guatemala. Y afuera, obviamente, yo buscaría mucho en Colombia y México, en el tema regional. Sí, México. Sí. Y en el tema, pues, ya internacional estamos hablando diferente, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo llegaron a esa mezcla? Y una preguntita específica, porque uno cuando entra a un fondo quiere invertir en los success stories, ¿verdad? ¿Les dejan invertir en eso los fondos donde invierten ustedes? Sí, no solo ellos a nosotros, que es parte del lugar que nos hemos ganado ayudando a las empresas de portafolio de todos estos fondos, nos dan acceso a su deal flow, sino nosotros a nuestros inversores también les damos acceso en una empresa en particular que nos guste, donde tenemos espacio para invertir más allá de lo que quiere nuestro fondo.
les extendemos la oportunidad a nuestros inversores si quieren invertir en esa empresa en particular. Ya es un riesgo distinto, ya estás apostándole a una empresa, pero usualmente abrimos esa puerta ya cuando es una empresa más madura. Los chances de que se vaya a cero son menores, porque eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Esa pérdida completa de capital que puede desencantar a un inversor de continuar participando Sí, en pero venture estás capital. aprovechando el deal flow y la información que tienen de su trabajo, y entonces uno invierte con invariantes y tiene acceso al early, tiene acceso a las rondas después, y también le da información, mira, también hay estas empresas en particular donde se puede invertir directamente. Correcto. Entonces, muy buena oferta de donde estoy puesto yo. Sí, Y gracias. una mezcla de estrategia bonita, y te felicito mucho por haber subido a este fondo. Ahí te voy a mandar el contrato para el fondo 4. Genial, ahí estamos. Pero no, te quise dar muchas gracias por estar acá para este podcast. Fue una bonita charla y seguro no fue la última porque tenemos mucho más que recorrer todavía, pero Perfecto. ya se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias otra vez por venir, por contar tu historia, y felicitaciones otra vez. Gracias, sí, encantado. Cuando querrás, ahí las puertas están abiertas y encantado de regresar. Genial. Fernando Pontaza de Invariantes. Va.